Hay algo que los peregrinos que van hacia San Juan de los Lagos saben muy bien. Algo que no se dice en voz alta, pero que todos comprenden. Cuando una persona está desesperada, cuando siente que ya no hay salida, muchos recurren a la Virgen de San Juan para pedirle un milagro. Y está bien hacerlo, es parte de la fe, pero hay una regla que no se puede romper. Si prometes algo a cambio, si haces una manda, tienes que cumplirla. No importa qué tan difícil sea, no importa cuánto tiempo pase. Porque si no cumples, si dejas esa promesa en el olvido o la tomas a la ligera, empiezan a pasar cosas extrañas. Cosas que no se pueden explicar con la razón. Algunos dicen que sienten pasos detrás de ellos cuando caminan solos. Otros cuentan que escuchan voces que los llaman por su nombre en medio de la noche. Y hay quienes aseguran que algo invisible se les sube a la espalda durante el camino, un peso tan grande que apenas pueden respirar. No es un castigo en el sentido cruel de la palabra, es más bien un recordatorio. La fe tiene su propio lenguaje, y cuando uno rompe una promesa hecha desde el corazón o desde el miedo, ese lenguaje se vuelve oscuro. Esta es la historia de Consuelo, una mujer que aprendió esto de la peor manera posible. Todo comenzó un año antes, en un día gris de noviembre. Consuelo tenía 32 años y trabajaba en una tienda de ropa en el centro del pueblo. Era una mujer sencilla, de esas que no se meten con nadie, que prefieren la tranquilidad a los problemas. Vivía con su hermana menor Inés en una casa pequeña que habían heredado de sus padres. Las dos se llevaban bien, aunque Inés siempre había sido la más inquieta, la que soñaba con salir del pueblo y conocer otros lugares, pero aquel noviembre todo cambió. Inés empezó a sentirse mal. Al principio fueron dolores de cabeza que no se quitaban con nada. Luego vino la fiebre, alta y constante. Consuelo la llevó al doctor, luego a otro, y luego a otro más. Nadie encontraba qué tenía. Los análisis salían confusos, contradictorios. Inés cada día estaba peor. Dejó de comer, dejó de hablar casi por completo. Se quedaba en cama mirando el techo con los ojos vidriosos, como si ya no estuviera del todo ahí. Consuelo sentía que se volvía loca. No dormía, no comía bien. Cada noche se sentaba junto a la cama de su hermana y la veía respirar despacio, demasiado despacio. Tenía miedo de que una de esas noches Inés simplemente dejara de hacerlo. Fue en una de esas noches oscuras, cerca de las 2 de la mañana, cuando Consuelo cayó de rodillas frente a la imagen de la Virgen de San Juan, que su madre siempre había tenido en la sala. La veladora estaba casi apagada, la casa en completo silencio. Consuelo juntó las manos con fuerza, tanto que los nudillos se le pusieron blancos, y con lágrimas en los ojos, susurró una promesa. Virgencita, si salvas a mi hermana, si la curas, te juro que voy caminando hasta tu santuario. No importa cuánto me tarde, no importa el cansancio. Lo voy a hacer. Por favor, no me la quites. Lo dijo desde lo más profundo de su corazón, o al menos eso creyó, porque en el fondo, aunque no lo admitiera, una parte de ella ya estaba pensando en que tal vez no tendría que cumplirlo. Tal vez con el tiempo se le olvidaría. Tal vez nadie se daría cuenta. Pasaron 3 días, y entonces, sin explicación médica, Inés empezó a mejorar. La fiebre bajó. Los dolores de cabeza desaparecieron. Una semana después ya estaba sentada en la cocina tomando café, sonriendo otra vez. Los doctores no entendían nada. Hablaban de remisiones espontáneas, de virus raros que se van solos. Pero Consuelo sabía que no había sido casualidad. Sin embargo, con el paso de los días, la promesa empezó a sentirse lejana. Consuelo volvió a su rutina en la tienda. Inés retomó sus planes de siempre. La vida regresó a la normalidad, y la manda quedó guardada en algún rincón de la memoria de Consuelo, como esas cosas que uno prefiere no recordar porque dan un poco de vergüenza o de culpa. Pasaron los meses. Enero, febrero, marzo. La primavera llegó y con ella el calor. Consuelo seguía trabajando, ahorrando un poco, saliendo los fines de semana con Inés al mercado o a visitar a alguna prima. Todo parecía estar bien, pero entonces empezaron las señales. La primera fue sutil. Una noche,
Mientras Consuelo barría la sala antes de irse a dormir, escuchó un ruido extraño que venía del cuarto donde tenían la imagen de la Virgen. Era como un roce, como si alguien arrastrara algo pesado por el piso. Dejó la escoba y fue a ver. No había nada. La veladora seguía encendida, la imagen en su lugar. Consuelo se encogió de hombros y se fue a la cama pensando que había sido el viento o tal vez un ratón, pero la segunda señal fue más clara. Una tarde, mientras atendía a una clienta en la tienda, sintió una presión en el pecho. No era dolor, era algo diferente, como si alguien le estuviera poniendo una mano sobre el corazón y apretara suavemente. La sensación duró apenas unos segundos, pero fue tan real que Consuelo tuvo que sentarse un momento. La clienta le preguntó si estaba bien y ella asintió sin decir nada, aunque por dentro sentía un nudo de angustia que no sabía de dónde venía. Fue Inés quien finalmente sacó el tema. Una noche, mientras cenaban, miró a su hermana con esos ojos serios que pocas veces mostraba y le preguntó de golpe: ¿Ya fuiste a San Juan? Consuelo casi se atraganta con el agua. Dejó el vaso en la mesa y trató de sonreír. No, todavía no. He estado muy ocupada con el trabajo, ya sabes. Inés no apartó la mirada. Consuelo, hiciste una promesa, no puedes dejarla así nomás. Ya lo sé, voy a ir, te lo prometo, no más que ahorita no tengo tiempo. Pero Inés no dijo más. Solo bajó la mirada hacia su plato y siguió comiendo en silencio. Y ese silencio pesó más que cualquier regaño. Esa misma noche Consuelo no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo, sintiendo otra vez esa presión en el pecho, pero ahora más fuerte. Y entonces comenzaron los sueños. Cada vez que lograba quedarse dormida, soñaba lo mismo. Estaba caminando sola por una carretera oscura, sin luna, sin estrellas. No había nadie más. Solo ella y el sonido de sus pasos sobre el pavimento. Pero sentía algo detrás, algo que no podía ver pero que estaba ahí siguiéndola. Cada vez que volteaba no había nada, pero cuando seguía caminando, el peso en su espalda aumentaba, como si alguien invisible se le hubiera subido encima y no quisiera bajarse. Despertaba sudando, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía. Y lo peor era que al día siguiente, al caminar por la calle o subir las escaleras, sentía ese mismo peso. No todo el tiempo, pero sí en momentos inesperados, como un recordatorio. Fue entonces cuando Consuelo supo que no podía seguir ignorándolo. Habló con una vecina que iba cada año a San Juan de los Lagos con un grupo de peregrinos. La señora le explicó que saldrían en 2 semanas, que caminaban de noche para evitar el sol del día, y que el recorrido duraba varios días dependiendo del ritmo del grupo. Consuelo se anotó, pero lo hizo con el corazón dividido. Una parte de ella quería cumplir, quería quitarse ese peso de encima. Pero otra parte, la parte orgullosa, la parte que no quería admitir que tenía miedo, seguía resistiéndose. La noche antes de salir, Inés la ayudó a preparar su mochila. Metieron agua, algo de comida, una cobija ligera. Inés abrazó a su hermana con fuerza y le susurró al oído: «Gracias por haberme salvado, ahora ve y cumple, por favor». Consuelo asintió, aunque por dentro sentía un vacío extraño, como si supiera que algo iba a pasar en ese camino, algo que no podía evitar. El grupo salió del pueblo a las 11 de la noche. Eran como 20 personas, la mayoría mayores, algunos jóvenes, todos con sus mochilas y sus rosarios colgando del cuello. Consuelo iba callada, caminando en medio del grupo, escuchando las conversaciones de los demás. Algunos contaban historias de otros años, de milagros que habían visto, de promesas cumplidas. Otros iban en silencio, concentrados en sus propios pensamientos. Al principio todo estuvo bien. El camino era plano, la noche fresca. Consuelo sentía las piernas fuertes, el aire entraba fácil a sus pulmones. Pensó que tal vez había exagerado todo en su mente, que los sueños y las sensaciones raras eran solo producto del cansancio o del estrés. Pero entonces, después de la primera hora, algo cambió. Empezó con un hormigueo en los hombros. Nada grave, solo una molestia pequeña. Consuelo movió los brazos, ajustó las tiras de la mochila, pensando que tal vez la traía mal acomodada. Pero el hormigueo no se fue. Al contrario,
Empezó a extenderse hacia la espalda, como si alguien le estuviera pasando las manos muy despacio por encima de la ropa. Trató de ignorarlo. Siguió caminando, pero con cada paso, la sensación se hacía más fuerte, y entonces vino el peso. No fue gradual, fue de golpe, como si alguien se le hubiera subido a la espalda de un brinco. Consuelo se tambaleó hacia adelante. Tuvo que poner las manos sobre las rodillas para no caerse. El aire se le salió de los pulmones de una sola vez. Un señor que iba junto a ella se detuvo. ¿Estás bien, hija? Consuelo asintió sin poder hablar. Sentía el pecho apretado, las piernas temblando. Pero sobre todo sentía ese peso horrible, invisible, que le hundía los hombros hacia abajo. Sí, solo me cansé un poco. El señor la miró con una mezcla de compasión y algo más. Algo que Consuelo no supo identificar en ese momento. Preocupación, tal vez. O reconocimiento. Descansa un momento, luego te alcanzamos. Pero Consuelo negó con la cabeza. No quería quedarse sola. No en esa carretera oscura con ese peso encima. Respiró hondo varias veces, se enderezó como pudo y siguió caminando. Pero cada paso era una tortura. Sentía como si trajera una piedra enorme amarrada a la espalda. Los músculos le ardían, las piernas le pesaban el doble, y entonces escuchó la respiración. Era suave, casi imperceptible, pero estaba ahí, justo detrás de su oído derecho. Una respiración lenta, pausada, como la de alguien que duerme. Consuelo sintió que se le helaba la sangre. Volteó la cabeza bruscamente, pero no había nadie. Solo la oscuridad del camino y las siluetas de los peregrinos adelante. No, susurró para sí misma. Esto no es real, no puede ser real. Pero el peso seguía ahí. Y la respiración también. Pasaron 2 horas más. 2 horas en las que Consuelo caminó con los dientes apretados, aguantando el llanto, sintiendo cómo ese algo invisible se le pegaba más y más a la espalda. Ya no podía caminar derecha. Iba encorvada, con la cabeza agachada, arrastrando los pies. Algunos del grupo empezaron a voltear a verla con preocupación. Fue entonces cuando el señor mayor del grupo, un hombre de unos 70 años con el pelo completamente blanco, se acercó a ella. No dijo nada al principio, solo caminó a su lado en silencio durante varios minutos. Finalmente habló, sin mirarla, con la vista fija en el camino. «Hay algo que no te han dicho sobre las mandas». Consuelo lo miró de reojo, con los ojos llenos de lágrimas que no había dejado caer. Cuando alguien hace una promesa a la Virgen, pero no la cumple con el corazón limpio, cuando la hace por compromiso o por miedo en lugar de por fe verdadera, el camino lo siente y cobra. Las palabras del hombre cayeron sobre Consuelo como agua fría. Sintió que el nudo en la garganta se hacía más grande. ¿Qué significa eso? El hombre finalmente la miró. Sus ojos eran claros, tranquilos, pero había en ellos una tristeza antigua. Significa que estás cargando tu propia duda. Estás cargando el peso de una promesa que no querías cumplir. Y mientras más te resistas, más pesado se va a poner. Consuelo sintió que las piernas le temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Las lágrimas finalmente empezaron a rodar por sus mejillas. El peso en su espalda era tan intenso que sentía que en cualquier momento se iba a desplomar sobre el pavimento. «No puedo más», dijo con la voz quebrada. «No puedo seguir así». El hombre asintió despacio. «Entonces tienes que decidir. Puedes seguir peleándote con esto, resistiéndote, cargando ese peso hasta que tu cuerpo no aguante. O puedes soltar el orgullo, soltar la duda y caminar de verdad, con fe, con el corazón abierto». Consuelo cerró los ojos. El viento de la noche le pegaba en la cara, secándole las lágrimas. Y en ese momento, en medio de esa carretera oscura, entendió algo que había estado negando desde el principio. No había ido a cumplir la manda por gratitud. Había ido por obligación, por vergüenza, porque Inés se lo había recordado y porque los sueños la habían asustado. Pero nunca lo había hecho desde el corazón. Abrió los ojos y miró hacia adelante. A lo lejos, apenas visible entre la oscuridad, se veían unas luces pequeñas. El pueblo de San Juan de los Lagos todavía estaba lejos, tal vez a varias horas de camino.
pero estaba ahí, esperándola. Consuelo respiró hondo, tan hondo como pudo con ese peso encima. Y entonces habló. No gritó, no suplicó. Solo habló con voz firme, clara, mirando al frente. Perdón. Perdón por haber prometido sin creer de verdad. Perdón por haber querido cumplir solo por compromiso. Gracias por haber salvado a mi hermana. Y ahora voy a llegar hasta tu santuario. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Porque te lo debo de corazón. No pasó nada durante unos segundos. Consuelo siguió caminando, esperando, con el pecho apretado. Y entonces, poco a poco, como si alguien le quitara una cobija pesada de encima, el peso empezó a desaparecer. Primero fue ligero, luego más notorio, y finalmente, de golpe, se fue por completo. Consuelo sintió que podía respirar otra vez. Los hombros se le enderezaron solos, las piernas recuperaron su fuerza, la respiración detrás de su oído ya no estaba. Solo quedaba el sonido del viento y los pasos del grupo sobre el camino. Se detuvo un momento tocándose la espalda con las manos casi sin poder creerlo. El hombre mayor la miró y le sonrió con una mezcla de alivio y comprensión. Ya te soltó. Consuelo asintió, limpiándose las últimas lágrimas. Y siguió caminando. Pero ahora era diferente. Cada paso se sentía más ligero, más real. Ya no iba arrastrándose. Iba caminando de verdad. El grupo llegó al santuario de San Juan de los Lagos cuando el sol apenas empezaba a salir. Las calles estaban llenas de peregrinos, de puestos de comida, de vendedores de recuerdos. El aire olía a incienso y a flores. Consuelo entró al templo con los demás, todavía sintiendo esa ligereza extraña en el cuerpo, como si hubiera dejado algo muy pesado en el camino. Se arrodilló frente a la imagen de la Virgen. Esta vez no prometió nada, solo agradeció. Agradeció por Inés, por la salud que le habían devuelto, por haberle dado la fuerza de llegar hasta ahí, y agradeció también por la lección, aunque hubiera sido dura. Cuando salió del templo, el sol ya estaba alto. Consuelo se sentó en una banca del atrio, sacó su teléfono y le mandó un mensaje a Inés. Ya llegué, ya cumplí, te quiero. La respuesta llegó casi de inmediato. Sabía que lo ibas a lograr, te estoy esperando en casa. Consuelo guardó el teléfono y se quedó ahí sentada un rato más, viendo pasar a la gente, escuchando las campanas del santuario. Sentía paz, una paz que no había sentido en meses. El viaje de regreso fue largo, pero Consuelo ya no sentía miedo, ya no sentía peso. Había aprendido algo que muchos aprenden demasiado tarde, que las promesas hechas desde el corazón tienen su propio poder, y que cuando uno las rompe, ese poder no desaparece. Se transforma en algo oscuro, en algo que te persigue hasta que decides enfrentarlo. Desde entonces Consuelo nunca volvió a prometer algo que no pudiera cumplir. Y cada vez que escuchaba a alguien hablar de mandas o de promesas a los santos, se quedaba callada. Pero si veía que la persona hablaba con burla o sin respeto, se acercaba y le decía algo muy simple: ten cuidado con lo que prometes, porque hay cosas que no se olvidan, y el camino tiene su manera de cobrarte lo que debes. Y aunque muchos se reían o no le hacían caso, Consuelo sabía que algún día, si rompían su palabra, ellos también sentirían ese peso invisible que te sigue, que te alcanza, que te recuerda que la fe no es un juego, que las promesas se cumplen, o te persiguen. Yo me llamo Martín, y lo que les voy a contar no es un cuento, es algo que me pasó hace años y que todavía me quita el sueño, algo que me cambió para siempre. Todo empezó con una promesa. Mi hijo menor se enfermó muy feo. Tenía fiebres altísimas que le daban de madrugada. Lloraba tanto que nos partía el alma a mí y a mi esposa. Los doctores no le encontraban nada claro. Solo le daban pastillas y más pastillas. Pero el niño no mejoraba. Una noche lo peor. Mi hijo ardía en fiebre entre mis brazos. Yo sentía su cuerpecito caliente como una brasa. Su respiración estaba rara. Mi esposa lloraba en la cocina. Y yo ahí, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando me arrodillé frente a la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos que teníamos en la sala.
No soy el hombre más religioso del mundo, pero esa noche estaba desesperado. Le hablé a la Virgen como quien le habla a alguien de verdad. Le dije, si mi hijo se alivia, yo voy caminando hasta tu santuario, te lo prometo. No sé por qué lo dije. Tal vez porque mi madre siempre me habló de las mandas. Tal vez porque el miedo me hizo buscar cualquier cosa. Lo cierto es que lo prometí, ¿y saben qué? Al día siguiente mi hijo amaneció mejor. La fiebre bajó. Dejó de llorar tanto. En una semana ya estaba corriendo por la casa como si nada. El doctor dijo que a veces pasa, que los niños se recuperan así, pero yo sabía que era otra cosa, y ahora tenía una promesa que cumplir. Pasaron unos meses. Yo no dejaba de pensar en esa promesa. Mi esposa me decía que no fuera, que era peligroso caminar de noche por la carretera. Pero una manda es una manda. No se puede dejar así nomás. Salí una noche de enero. Hacía frío. Mucho frío. Decidí caminar de noche porque la gente decía que el sol del día era muy fuerte en esa zona. Además, algunos peregrinos me contaron que de noche el camino se hacía más corto. Qué equivocado estaba. Me puse mis botas más resistentes, una chamarra gruesa y llevé una mochila pequeña con agua. Le di un beso a mi esposa y a mis hijos, y me fui. Las primeras horas fueron tranquilas. La carretera estaba casi vacía. Solo pasaban algunos tráileres de vez en cuando. El ruido de sus motores se perdía en la noche y después volvía el silencio. Un silencio raro, de esos que se sienten pesados. Yo caminaba y caminaba. Escuchaba mis pasos sobre la grava. El viento frío me pegaba en la cara. A lo lejos se veían algunos matorrales moviéndose, pero nada más. Llevaba como 3 o 4 horas caminando cuando empecé a sentir el cansancio. Las piernas me pesaban, la espalda me dolía, pero seguía. Una promesa es una promesa. Fue entonces cuando la vi. Había una mujer sentada a la orilla de la carretera. Una señora muy mayor. Estaba encogida como si tuviera frío. Llevaba un rebozo oscuro que le cubría la cabeza. No se movía mucho, solo estaba ahí. Al principio pensé en seguir de largo. Uno nunca sabe con quién se encuentra en la carretera de noche. Pero algo me hizo voltear. La señora levantó la cara y me miró. «Mijo», me dijo con una voz ronca y cansada. «¿Me ayudas?» No fue una pregunta. Fue como una afirmación. Como si ya supiera que yo iba a decir que sí. Yo me detuve. Mi corazón latía rápido. No sé por qué. Tal vez era el cansancio. Tal vez era otra cosa. «¿Qué necesita, abuelita?», le pregunté. Ella señaló un costal que estaba a su lado. Era pequeño. No se veía muy lleno. De esos costales viejos de manta que ya casi no se usan. «Nada más llévamelo tantito», dijo. «Hasta adelante». Yo miré el costal. Luego la miré a ella. La señora tenía los ojos hundidos, la piel arrugada, pero algo en su mirada me hizo sentir incómodo. «Claro», le dije. «¿Qué tanto puede pesar un costal así?», pensé. Me agaché para levantarlo, y ahí fue cuando todo cambió. En cuanto puse las manos en ese costal, supe que había cometido un error. El peso me cayó encima como si hubiera agarrado una roca enorme. Sentí que los brazos se me iban a reventar. Las rodillas me temblaron. Tuve que hacer fuerza con todo el cuerpo para levantarlo. «¿Qué trae aquí, abuelita?», le pregunté tratando de sonar tranquilo, pero la señora no me contestó, solo me miró y sonrió. Esa sonrisa me heló la sangre. No era una sonrisa normal. Era como si supiera algo que yo no sabía, como si estuviera disfrutando verme luchar con ese peso. Me eché el costal a la espalda. Sentí como mis hombros se hundían. La espalda me crujió y empecé a caminar. Los primeros pasos fueron horribles. Cada vez que levantaba un pie sentía que me iba a caer. El costal pesaba muchísimo. No tenía sentido. Era un bulto pequeño. No debería pesar tanto. Pensé que era el cansancio, que después de caminar tantas horas cualquier cosa iba a sentirse pesada. Traté de convencerme de eso, pero en el fondo sabía que no era normal. Seguí caminando. La señora venía detrás de mí. Yo podía escuchar sus pasos, muy lentos, muy suaves. Pasaron unos minutos y empecé a sentir algo extraño. El costal se movía, no mucho, solo un poquito, como si algo adentro se acomodara, como si hubiera algo vivo. Me detuve en seco. El corazón me latía tan fuerte que lo podía escuchar en mis oídos. «¿Escuchó eso, abuelita?», pregunté sin voltear.
Nada. Silencio total. Giré la cabeza para verla. La señora seguía caminando detrás de mí. Pero algo estaba mal. Caminaba demasiado despacio para alguien de su edad. Y sus pies apenas tocaban el suelo. Miré hacia abajo. La tierra estaba suelta ahí. Debería dejar huellas claras. Pero las de ella eran muy ligeras. Casi no se veían. Un frío me subió por la espalda. Ya mero llegamos, dijo ella con esa voz rasposa. Pero yo miré hacia adelante. No había nada. Solo la carretera oscura perdiéndose en la noche. No se veían luces de ningún pueblo. Nada. Tragué saliva y seguí caminando. El costal cada vez pesaba más. Ya no era solo peso. Era algo diferente. Algo que me jalaba hacia abajo. Algo que me hacía sentir que mis piernas iban a fallar en cualquier momento. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Luego ya no supe cuánto tiempo llevaba caminando. Todo se volvió confuso. La carretera parecía no tener fin. Y el costal seguía moviéndose. Ahora era más claro. Sentía algo que se acomodaba contra mi espalda. Algo que respiraba, muy despacio, muy cerca de mi cuello. Dios mío, pensé. ¿Qué estoy cargando? Quise soltarlo. Quise aventarlo al suelo y salir corriendo, pero no podía. Era como si mis brazos no me obedecieran. Como si algo me obligara a seguir caminando. La señora seguía detrás de mí. Podía sentir su presencia, pero ya no escuchaba sus pasos. «Abuelita», pregunté con la voz temblorosa, «¿qué hay en este costal?» Ella no contestó. Solo escuché una risita bajita. Una risa que me puso la piel de gallina. Empecé a caminar más rápido. Necesitaba llegar a algún lado, ver luces, ver gente, cualquier cosa. Pero la carretera seguía vacía. Solo yo. La oscuridad. Y ese peso en mi espalda que cada vez se sentía más vivo. Entonces pasó algo que nunca voy a olvidar. Sentí un aliento cerca de mi oído, cálido, húmedo, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mi cabeza, pero no había nadie más que yo con ese costal. «Martín», escuché una voz. No era la voz de la señora, era otra voz, más grave, más fría. Nadie me había dicho mi nombre. Las piernas casi me fallan. Seguí caminando como pude. El sudor me corría por la frente. El corazón me latía tan rápido que pensé que me iba a dar algo. «Ya casi», dijo la señora atrás de mí. «Ya casi llegamos». «¿Pero a dónde?», quise gritar, «no hay nada aquí». Fue entonces cuando vi las primeras luces a lo lejos. San Juan de los Lagos. Casi lloré de alivio. Mis piernas cobraron fuerza, caminé más rápido, más rápido. El costal seguía pesando horrores. Pero ya no me importaba, solo quería llegar, dejar esa cosa y largarme de ahí. Cuando por fin llegué a las orillas del pueblo me detuve. Dejé caer el costal al suelo con todas mis fuerzas. Sonó pesado, como si hubiera tirado piedras. Me volteé para hablarle a la señora. «Aquí está, abuelita, ya llegamos». Pero no había nadie. La carretera estaba completamente vacía. El viento soplaba suave. Los árboles se movían un poco. Pero de la señora no había ni rastro. Sentí que el estómago se me hundía hasta los pies. Miré a todos lados. Nada. Era como si nunca hubiera estado ahí. Pero el costal sí estaba. Ahí tirado en el suelo frente a mí. Me quedé parado ahí sin saber qué hacer. El costal estaba tirado frente a mí. Quieto. Silencioso. Pero yo sabía que había algo adentro. Algo que había estado moviéndose. Algo que había respirado cerca de mi oído. Algo que había dicho mi nombre. Mis manos temblaban. El miedo me recorría todo el cuerpo. Pero necesitaba saber. Necesitaba ver qué había cargado durante todo ese camino. Me agaché despacio. Muy despacio. Extendí la mano hacia el costal. Estaba frío. Más frío de lo normal. Respiré hondo y lo abrí. Lo que vi adentro me dejó helado. No puedo explicarlo bien. Ni siquiera ahora después de tantos años. Porque lo que vi no tenía sentido. El costal estaba lleno de tierra. Tierra húmeda y oscura. Pero no era tierra normal. Olía raro. A algo viejo. A algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Y entre la tierra había algo más. Trapos viejos. Pedazos de tela podrida. Y algo que parecía... pelo largo y gris. Cerré el costal de inmediato. El estómago se me revolvió. Sentí que iba a vomitar. Me levanté de un salto y me alejé de esa cosa. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. «¿Qué es esto?», susurré. «¿Qué acabo de cargar?». Miré hacia la carretera otra vez.
buscando a la señora, buscando alguna explicación, pero seguía sin haber nadie, solo el viento, solo la noche, y ese costal ahí tirado. No supe qué hacer con él. No podía dejarlo ahí nomás, pero tampoco quería tocarlo de nuevo. Al final lo arrastré con un palo hasta la orilla de la carretera. Lo dejé entre unos matorrales, y me fui casi corriendo hacia el pueblo. Llegué al santuario cuando estaba amaneciendo. Había poca gente todavía. Entré temblando. Me arrodillé frente a la Virgen, y recé como nunca había rezado en mi vida. No solo di gracias por mi hijo, también pedí protección. Pedí que lo que fuera que había cargado esa noche no me siguiera, que no llegara a mi casa, que no tocara a mi familia. Me quedé ahí horas, hasta que salió el sol completo, hasta que el santuario se llenó de gente y de luz. Cuando por fin salí me sentía un poco mejor, pero todavía tenía miedo. Todavía sentía ese peso en la espalda aunque ya no estuviera ahí. Regresé a mi casa en autobús. No quise caminar de vuelta nunca más. Durante semanas no pude dormir bien. Soñaba con ese costal. Soñaba con la señora. Soñaba que algo me respiraba en el cuello. Le conté a mi esposa. Ella se persignó y me dijo que no volviera a hacer mandas de noche, que esas cosas se hacen de día, cuando hay luz, cuando hay gente. Tenía razón. Con el tiempo los sueños se fueron, pero nunca olvidé esa noche. Nunca olvidé el peso de ese costal. Y nunca olvidé esa sensación de estar cargando algo que no debía existir. Años después le conté mi historia a un señor mayor que conocí en el mercado. Era de por allá de San Juan de los Lagos. Cuando terminé de contarle se quedó callado un rato largo. Luego me dijo algo que me dejó frío otra vez. No eres el primero, me dijo. Esa señora aparece de vez en cuando. Siempre en la carretera, siempre de noche. Siempre les pide a los peregrinos que le carguen su costal. ¿Y qué es lo que lleva en el costal?, le pregunté. El señor me miró con ojos tristes. Dicen que es su propio peso, me dijo. El peso de algo que no pudo descansar. Algo que sigue buscando llegar a algún lado. Y usa a los peregrinos para moverse. Para seguir caminando. Sentí que se me erizaba la piel. ¿Y los que lo cargan?, pregunté. ¿Qué les pasa? Algunos no cuentan nada, dijo el señor. Otros como tú lo cuentan, pero nadie les cree. Y hay algunos que nunca llegaron a San Juan. Se quedaron en el camino, con el costal, para siempre. Desde ese día nunca volví a caminar de noche por ninguna carretera. Y cada vez que alguien me dice que va a hacer una manda les digo lo mismo. Vayan de día, siempre de día. Nunca acepten cargar nada que les pida un desconocido. Y si ven a una señora con un rebozo oscuro sentada en la orilla del camino, sigan de largo. No volteen, no se detengan, porque hay cosas en este mundo que no son de este mundo. Cosas que buscan llegar a algún lado usando a los vivos. Cosas que pesan más de lo que deberían pesar. Y ese costal no era solo tierra y trapos viejos. Era el peso de algo que llevaba mucho tiempo queriendo llegar. Algo que necesitaba de alguien vivo para moverse, para seguir en este mundo. Yo tuve suerte. Llegué a San Juan, dejé el costal y pude volver a mi casa, pero a veces en las noches cuando todo está oscuro y silencioso, todavía siento ese peso en mi espalda. Todavía escucho esa respiración cerca de mi oído y todavía recuerdo la sonrisa de esa señora cuando acepté ayudarla. No era una sonrisa de agradecimiento. Era una sonrisa de alguien que acababa de encontrar lo que buscaba. Un cargador. Alguien que llevara su peso un tramo más. Y aunque yo lo dejé, sé que ella sigue ahí, en esa carretera, esperando al siguiente peregrino, al siguiente que camine de noche, al siguiente que acepte cargar su costal. Por eso les digo, si algún día van a San Juan de los Lagos caminando, háganlo de día, cuando hay sol, cuando hay gente, cuando las cosas son lo que parecen ser. Porque de noche en esas carreteras aparecen cosas que no deberían estar ahí. Cosas que buscan. Cosas que piden ayuda con voces que suenan casi humanas, pero no lo son. Y si les piden que carguen algo, aunque parezca pequeño, aunque parezca ligero, aunque la persona parezca inofensiva, digan que no. Sigan caminando y no volteen atrás. Porque el peso de los que no descansan nunca es solo físico.
Es algo más, algo que se te queda pegado, algo que te sigue, algo que quiere llegar a donde sea que vayas. Y yo tuve suerte de dejarlo a tiempo. Pero todavía hay noches en que despierto sudando, sintiendo ese peso invisible en mi espalda, y me pregunto si realmente lo dejé, o si una parte de lo que cargué esa noche todavía viene conmigo.